noches y bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina, este programa en el que abrimos este espacio de debate y que ya saben que, como siempre, realizamos entre el Mundo Diario de Valladolid, Es Radio Castilla y León y La 8 Valladolid. Siempre contamos con un invitado y en este caso nos acompaña el concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y por supuesto, Luis, tenemos muchos temas de los que hablar, esos taxis, autobuses, Aubasa, bueno, esos centros cada vez más con esa intención de peatonalizar todas esas calles. Regalado ya es una iniciativa que está puesta encima de la mesa, pero también hay que hablar de atropellos. En su última visita a nuestro programa teníamos aquella oleada que tanto preocupó a nuestros ciudadanos, pero hablaremos de los atropellos ocurridos en las últimas horas. Muy bien. Y de esas campañas, además, de concienciación. Arrancaremos por ahí, pero por supuesto, esos son solo algunos de los temas que tocaremos con nuestros también compañeros de mesa. Nos acompañan en esta noche, por parte del Mundo Diario de Valladolid, Felipe Ramos, que es su subdirector. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y también el director de informativos y programas de Radio Castilla y León, Luis Burga. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Decía que vamos a empezar por lo que ha acontecido en las últimas horas. Volvíamos a tener las noticias de atropellos en la ciudad de Valladolid. Una mujer resultaba herida grave y era uno de los temas, Luis, que tocábamos de manera sensible en la última visita que realizaba a La Quinta Esquina. Una oleada, recordamos, hace aproximadamente un año, que nos alarmaba, que nos preocupaba. Distintos atropellos en la ciudad de Valladolid, algunos de ellos mortales, y se hablaba que en aquel momento de una campaña agresiva de cara al ciudadano para que tuviera concienciación. ¿Se ha relajado quizás un poco? ¿Cómo se ha mantenido a lo largo del año? Cuéntenos. Bueno, los datos que teníamos son los que tenemos en estos momentos también. Yo creo que no hay que generar la alarma en los ciudadanos. No ha habido un incremento de los atropellos. De hecho, en estos momentos estamos en torno a los 100 atropellos, contando con el de ayer, que desgraciadamente pues fueron unas circunstancias en las que el vehículo se subió a la acera y atropelló a dos peatones que estaban esperando a pasar en el paso de peatones, ¿no? Algo que tampoco pues es habitual. Lo que sí que hay que tener claro es que aunque haya un solo atropello, aunque haya un solo fallecido, ya es suficiente para que tomemos medidas, y hemos estado tomando medidas durante este año para intentar concienciar a los ciudadanos, porque yo creo que es una cuestión sobre todo de concienciación y de mentalización en el respeto a las normas, por parte de todos, de los peatones, que respeten por dónde cruzar, que respeten pasar cuando el semáforo esté en verde, de los conductores. La velocidad es muy importante. Yo ayer, por ejemplo, en la reunión que teníamos de la Mesa por la Seguridad Vial, decíamos que la diferencia entre circular a 30 o a 50 kilómetros por hora puede ser salvar la vida. Está comprobado que a menos de 30 kilómetros por hora un atropello de un peatón puede salvar la vida. A 50 kilómetros por hora es muy difícil que se pueda salvar la vida, y por eso también es importante que los conductores respeten las normas y respeten la velocidad. Y también los ciclistas, que a veces pues están en boca de todos, y hay ciclistas que respetan las normas y otros que no, como todos, como peatones y conductores, y se trata de convivir todos, ¿no? y que en esa convivencia pues se puedan respetar las normas y existan menos atropellos. Lo que ha ocurrido este año es que en el primer mes, en las primeras semanas, en el mes de enero, hubo 2 atropellos con resultado de muerte, y que a los pocos meses hubo un atropello con el fallecimiento además de un niño de 12 años. Y eso pues hizo saltar un poco las alarmas. La realidad es que el número de fallecidos en la ciudad en estos momentos, y crucemos los dedos porque se mantenga así, se ha reducido. En el 2017 ha habido 3 fallecimientos por atropello de peatones, y el año pasado fueron 5. No es para sentirnos satisfechos, porque estaríamos contentos si fuera 0, pero bueno, yo creo que estamos en el camino correcto, y que todas las medidas que tomemos de concienciación de los ciudadanos pues deben de ir encaminadas a buscar ese objetivo de 0 accidentes y 0 atropellos. El año pasado en el programa hablábamos precisamente de esas campañas en las que quizás se buscaba un poco la agresividad de poder ver accidentes, lo comentábamos en esta misma mesa con usted, de poder ver los accidentes que se habían producido en la ciudad como revulsivo a la hora de que nos demos cuenta de lo peligroso que puede ser el no actuar, como decimos, con ese respeto y con esas normas de convivencia entre todos. Se ha decidido suavizar un poquito. Sí, hemos tratado de equilibrar un poco. Hemos presentado precisamente
ayer una campaña junto a otros 40 colectivos e instituciones, con DGT, por ejemplo, con Universidad de Valladolid y otros muchos colectivos sociales de la ciudad. Una campaña en positivo que dice convivir es respetar, pues con una imagen atractiva, dirigida a todos los públicos, que lo puedan entender tanto los niños como las personas mayores, buscando ese respeto y esa convivencia. Y por otra parte también estamos utilizando en determinados espacios, como en los centros de mayores, por ejemplo, que las personas mayores es un público objetivo en la mejora de la seguridad vial, algunos vídeos pues que resultan impactantes, ¿no? Que yo les he visto, es decir, con hechos reales. En el semáforo de Plaza España, pues una persona que iba distraída mirando el móvil y no se da cuenta que viene un autobús por su izquierda y que le arrolla, ¿no? Afortunadamente con lesiones leves, pero son cosas que a todos nos pasan en el día a día y que tenemos que mentalizarnos que es necesario que estemos pendientes, que el paso de peatones no te garantiza que no pase nada, que tienes que mirar, aunque hay un paso de peatones y tengas preferencia, el peatón tiene que mirar. Y en eso quien más sensibilizado está, afortunadamente, son los niños, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que a todos nos ha pasado que el niño le dice al padre o a la madre que está en rojo, que no se puede pasar, o ese señor o esa señora, ¿por qué pasa si está en rojo, ¿no? Y yo creo que es una cultura pues que va cambiando, y también influye mucho el trabajo que se está haciendo en colegios e institutos por parte de la Policía Municipal en esa educación en seguridad vial, que es imprescindible, porque al final lo que aprendan los niños ahora, pues tendremos unos adultos más concienciados en esta necesidad de educación vial y de seguridad vial en las calles, ¿no? ¿Ayuda a que nos multen? Porque sí que nos podemos concienciar, pero, por ejemplo, un peatón podría llegar a ser multado con 200 euros. Sí, a veces ayuda. No es el objetivo, la sanción, pero a veces para corregir una conducta que no es correcta, pues hay que sancionar y tampoco pasa nada. No ha habido instrucciones en ningún momento a la Policía Municipal para que se sancione más o menos en este sentido. Lo que ocurrió en los primeros meses del año, donde sí que es verdad que hubo un crecimiento de sanciones a peatones, en determinados cruces, como por ejemplo en el de Gondomar, la situación que se daba es que incluso estando el policía delante con el semáforo en rojo y diciéndole al peatón que no podía pasar porque el semáforo estaba en rojo, el peatón pasaba. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de situaciones también parece que todo el mundo entiende que lógicamente el policía no puede mirar para otro lado cuando ve que se está cometiendo la infracción. Pero el objetivo no es sancionar en ningún caso, sino concienciar y educar, y en esa tarea pues la Policía Municipal tiene claro cuál es el objetivo que tiene que conseguir, y es una cuestión de gota a gota, poco a poco, que vaya calando en los ciudadanos y que bueno, pues vayamos tomando medidas en esa dirección. Y además de forma conjunta, no es únicamente lo que haga el Ayuntamiento de Valladolid. Por eso es muy importante ese tipo de foros como la Mesa por la Seguridad Vial, en el que participan pues muchas instituciones como la DGT o la Universidad de Valladolid, o otros colectivos como los vecinales o Stop Accidentes o la Plataforma Montera por la Seguridad Vial, infinidad de colectivos en que cada uno o la Asamblea Ciclista, cada uno desde su visión y desde su punto de vista y su percepción, porque no todos lo vemos igual, pues aportan medidas y soluciones de cara a mejorar esa seguridad vial, ¿no? Porque el objetivo todos tenemos el mismo, lo único cada uno desde su punto de vista puede tener una percepción distinta de dónde está el problema. Evidentemente todo está ligado y una de las cuestiones es la peatonalización del centro, el cierre al tráfico del centro. Yo no sé, por empezar con el tema de peatonalización, si tienen ya cuantificado en el caso de la calle Regalado, que fue una calle experimental, entre comillas, es una peatonalización un tanto sui generis. Yo no sé si tienen ya cuantificado el efecto de esa peatonalización en el ámbito comercial, en el ámbito de ciudad, y si la van a prolongar y si la van a dejar permanente. Sí, bueno, peatonalizaciones en el centro de la ciudad, que se habla mucho, no ha habido en estos dos años. No somos unos descerebrados que nos hayamos puesto a cerrar calles como locos, ¿no? Eso no ha ocurrido. Ha habido una peatonalización de la calle Regalado a petición incluso de los propios comerciantes. Una calle que tiene difícil acceso también para los vehículos y que por tanto era propicio a que se tomara esa medida.
por eso no era una calle tampoco excesivamente transitada, circulaban un día laborable normal por la mañana, que es cuando hay más actividad, en torno a 3.000 vehículos, no era una calle con demasiada densidad de tráfico. Y por tanto el impacto o el perjuicio para los conductores de alguna forma pues no ha sido tanto, y ha beneficiado a los vecinos, a los ciudadanos en general, que pueden disfrutar de una zona peatonal más en la ciudad, y a los propios comerciantes, que es de quien partió la iniciativa, los propios comerciantes de la calle. Que por cierto, algún local de los que estaba cerrado en la calle ya se ha reabierto. No sé si gracias o no a la peatonalización, pero supongo que en todo caso algo habrá podido tener que ver en positivo. Y luego, por otro lado, lo que vamos a hacer, espero que no dentro de mucho, y es un compromiso que hemos adquirido el equipo de gobierno, es una obra no de demasiado calado, pero que sí que va a ayudar a que se visualice más esa peatonalización, que es poner en plataforma única toda la calle, para dejarla al nivel de otra calle peatonal como la calle Miguel Íscar, que cruza a la calle Regalado. No va a ser necesario levantar toda la calle Regalado, sino que con una obra menor y también en coste, desde luego pues va a permitir que los ciudadanos puedan disfrutar más y de una forma más tranquila pues de esa calle peatonal. En muchas ciudades de Europa hay calles como la calle Regalado que son peatonales y no pasa nada. Es verdad que bueno, pues parece que ayuda más a poder pasear por la calzada si la tienes al mismo nivel que a la acera. O sea, ¿no? Entiendo que la intención del Ayuntamiento es hacer permanente esa peatonalización. Sí, por supuesto, no tenemos ninguna duda. Tiene que ser permanente, pero tenemos que mejorarlo, eso está claro. ¿Y usted es partidario de hacer más peatonalizaciones? ¿Y dónde? Bueno, yo soy partidario de ganar espacio para los ciudadanos, para las personas. Y hemos ido dando pasitos. Lo que soy partidario es de hablarlo, de que sea muy dialogado con vecinos y comerciantes, y no que sean decisiones arbitrarias, porque sí. Por ejemplo, por poner otro ejemplo, en el entorno del mercado del Val, recientemente inaugurado hace un año y poco, la calle Sandoval, que antes se podían aparcar algunos coches, pues ahora es totalmente peatonal. Yo creo que, bueno, pues está claro que el impacto visual, de mejora de la seguridad del entorno y de ganar espacio para las personas, pues yo creo que es muy positivo. Ahora hay un montón de terrazas ahí, que eso es otra cosa también, hay que equilibrar el espacio que ocupan las terrazas con que las personas pueden tener espacio para pasar, las personas con discapacidad, con movilidad reducida. Y bueno, pues yo creo que hay que equilibrar un poco todos los intereses, pero yo creo que es algo muy positivo ir ganando espacio para las personas. O la Plaza Mayor, por ejemplo, con la salida de autobuses y taxis de la Plaza Mayor, definitivamente, yo creo que es algo muy positivo para todos. Al final, de una forma o de otra, todos vamos caminando a los sitios en el día a día, ¿no? Y por tanto, todo el espacio que ganemos para caminar, para las personas, pues le estamos ganando para el 100% de la población. En ese espacio está también los cortes, es verdad que los cortes del centro, del tráfico al centro, han sido por motivos de la contaminación, etcétera, etcétera, y el alcalde ya ha dicho que por encima de la salud no hay nada y los va a mantener. Algo que me parece muy lógico por otra parte. Pero más allá de eso, ¿usted también sería partidario, por ejemplo, de hacer que se ha hablado en algún momento y que incluso los grupos ecologistas se plantean y que se ha planteado un cierre total al centro en días puntuales como podría ser festivos o domingos? Bueno, eso se ha planteado en algún momento y saben cuál es mi opinión porque lo he dicho públicamente. Y mi opinión es que deberíamos profundizar un poco más en eso. Y no solo porque nos obliguen los altos índices de contaminación. Hay muchos domingos que el centro de la ciudad ya está cerrado al tráfico, porque hay muchas carreras populares, hay mucha actividad que nos obliga a tener que cortar gran parte de esa almendra central de la ciudad. Y por tanto, pues parece que no es algo descabellado. Ahora tenemos un
nuevo foro de participación con comerciantes, hosteleros, distribuidores, que yo creo que es un buen ámbito para poder hablar estas cosas. Y en cualquier caso, la voluntad del equipo de gobierno, en todo caso, es sí tomar decisiones, pero que sean dialogadas y compartidas pues por el mayor número de colectivos y ciudadanos posibles. Entonces, bueno, yo creo que es algo en lo que tenemos que profundizar. Hemos tratado también, conjuntamente con la Fundación Municipal de Deportes, que este tipo de carreras pues se puedan hacer los domingos, ¿no? Y yo creo que hay más que hace algunos años, pero también es verdad que se tratan de concentrar los domingos y con unos recorridos o itinerarios concretos. Y los domingos, pues bueno, hay menos perjuicio. Yo creo que hay más costumbre, hay menos problema en el corte del centro de la ciudad para este tipo de actividades y de eventos, ¿no? Claro, la movilidad es uno de los grandes retos que tienen las ciudades que pretenden convertirse en modernas, por una cuestión de operatividad, obviamente, pero también lo ha introducido ya Felipe, por la derivada que tiene, pues las cuestiones medioambientales. Sin embargo, claro, nos encontramos que cuando tomamos decisiones puntuales, hay quien está a favor, hay quien está en contra. Cuando yo realmente creo, y se ve en las ciudades de tamaño medio y grande, que entiendo que el objetivo a largo plazo es el de eliminar, por lo menos el uso del vehículo privado de los centros de las ciudades, yo creo que es una cuestión a la que bueno, no debemos renunciar y yo creo que pasará en algún momento. Pero claro, a la hora de plantearlo, y como lo plantea el Ayuntamiento de Valladolid, en momentos puntuales, por situaciones puntuales y determinadas, existen problemas. Hay quien está a favor, quien está en contra. ¿Cree que falta concienciación? Hablábamos de la concienciación también, ¿no?, del peatón, pero ¿cree que falta concienciación a nivel general en el ciudadano, en sectores concretos, comerciantes, en los propios vecinos que se pueden ver afectados, a ser sensibles a este tipo de situaciones para podernos, digamos, preparar a un largo plazo y con esa posibilidad de que el vehículo privado desaparezca finalmente de los centros de las ciudades? Yo creo que sí que falta concienciación, es posible, ¿no? No son cosas que se cambien de un día para otro, tampoco pretendemos cambiarlo por la fuerza. Lo cierto es que el centro de la ciudad se ha cortado muy poquitos días en este año. Hemos tenido unas circunstancias en el 2017 muy excepcionales, con una sequía brutal que no ha afectado solo a Valladolid, sino que ha afectado a toda España, y eso, las altas temperaturas y la sequía, ha influido, como no, en los índices, en los altos índices de contaminación, y nosotros tenemos un plan de acción aprobado, que hay otras ciudades que no tienen, y nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con eso que está aprobado, ¿no? Me sorprende la oposición del Partido Popular a este tipo de cortes, por ejemplo, porque no presentaron ninguna alegación ni ninguna enmienda al plan. Parece que se iba a aprobar un plan y luego no íbamos a poder a tener que aplicarlo, a ponerlo en marcha. Las cosas se aprueban para aplicarlas y ponerlas en marcha. Y desde luego que yo creo que la experiencia está siendo positiva, y los días que se ha cortado el tráfico por contaminación, la gente lo entiende perfectamente, incluso los propios comerciantes, porque decíais al principio, la salud está por encima de todo y tiene que ser así, y nosotros, actuando responsablemente, tenemos que tomar esa decisión. Aunque nos cueste críticas, aunque nos cueste que haya gente que no lo entiende, pues hay que intentar profundizar en esa concienciación para que se entienda, para explicarlo mejor, para explicarlo más, pero seguir tomando esas decisiones porque son necesarias, porque van en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Y al final no es un problema de ser más o menos modernos. Es verdad que la mayor parte de las ciudades europeas y españolas van por el camino de una movilidad más sostenible en las ciudades, y eso es imparable. Podremos ir más deprisa o más despacio, podremos ir a un ritmo o a otro, podremos tomar unas medidas más consensuadas o menos. Este tipo de medidas siempre generan polémicas, pero es imparable el que todas las ciudades, al menos las ciudades grandes, nos metamos en ese barco, en ese tren. Y Valladolid no se va a quedar atrás, porque además tenemos unas posibilidades que hay otras ciudades que no tienen. Valladolid es una ciudad muy plana, salvo el barrio de Parquesol, que permite ir a muchos sitios andando, permite utilizar mucho más la bicicleta si damos más seguridad al usuario de la bici, que es una de las demandas que nos reclaman mucho más, y cada vez vemos más bicis en la calle, esa es la realidad.
y tenemos un buen servicio de transporte público, tanto de autobuses fundamentalmente como el del taxi, que estamos intentando también mejorar en la medida de lo posible. Y por tanto tenemos todas las condiciones para tener una movilidad más sostenible. Me decían el otro día, por ejemplo, que Valladolid tiene una situación privilegiada con los 5 aparcamientos disuasorios que tenemos, con 1.300 plazas, que estamos ahora en medio de una campaña para darles a conocer, porque hay muchos vallesoletanos y sobre todo los 100.000 habitantes del entorno de la ciudad que no conocen la posibilidad de esos 5 aparcamientos disuasorios que tenemos distribuidos. Uno de ellos, el de Feria de Muestras, con más de 500 plazas, con un 40% de ocupación, a 10 minutos caminando de la Plaza Mayor. Hay que darlo a conocer, hay que explicarlo más, hay que decir a los ciudadanos que vienen de fuera, de otros municipios, y también a los vallisoletanos que se desplacen al centro, que utilicen más ese aparcamiento, porque pueden aparcar gratuitamente si van con coche compartido más de una persona, y si va una persona, pues por €1 y pico puede aparcar toda la mañana o toda la tarde, ¿no? O incluso todo el día por €2 y algo. Con lo cual, bueno, yo creo que tenemos muchas posibilidades. ¿Mejorable? Pues desde luego, se pueden hacer muchas más cosas, pero tenemos muchas posibilidades para intentar que tengamos una movilidad más sostenible y que no tengamos que necesariamente sacar el coche para desplazarnos a cualquier sitio, ¿no? Se trata de una cuestión de costumbres. Hay mucha gente que para ir de un barrio a otro pasa por el centro de la ciudad y eso no es posible. Hay que utilizar otras vías de alta capacidad, que tienen posibilidades de absorber más densidad de tráfico. Hay muchos de los 18.000, 16.000 vehículos que pasan diariamente por la Plaza del Poniente que no necesitarían pasar por ahí. Entonces, vamos a plantearles otras alternativas y derivarles a que utilicen otras vías o otras posibilidades, ¿no? Fíjense, otro ejemplo, el Puente del Poniente. Se ha reducido un carril. Ha pasado de 3 carriles a 2, con la obra que se ha hecho en los últimos meses y con un carril bici. Y no ha pasado nada. Ahora hay 2 carriles en vez de 3. Es verdad que en algunas horas del día hay más densidad y puede haber algún problema de retención, pero antes con 3 también lo había. Dentro de esta sostenibilidad, que dice que Valladolid tiene una situación privilegiada, y eso también es verdad, está la potenciación del uso del vehículo eléctrico. Y yo me voy a quedar con una frase que dijo recientemente el alcalde en la presentación, no sé cuántos autobuses eran, creo que eran 15 o 10, no me acuerdo, que dijo que hoy por hoy todavía no era posible autobuses eléctricos porque no había capacidad para poder recargarlos. Estamos hablando de movilidad, estamos hablando de sostenibilidad, movilidad sostenible, estamos hablando de que Valladolid tiene una situación privilegiada. ¿Para cuándo esa movilidad sostenible y para cuándo esa posibilidad de un uso de vehículos eléctricos con total libertad y con total independencia? Mire, ¿Para cuándo los puntos de recarga necesarios, en definitiva? Los autobuses, por ejemplo. Tenemos un proyecto pionero en España, que es el Remo Urban, financiado en parte por Europa, y hemos presentado hace poco los 5 nuevos autobuses con una línea electrificada, ¿no? Esos autobuses más los 2 puntos de carga tuvieron un coste de 2,5 millones de euros aproximadamente. Y en estos momentos, este año, vamos a licitar la compra de 6 nuevos autobuses híbridos eléctricos. Y la apuesta por la sostenibilidad en el transporte público es fundamental. Hemos dicho además que hemos comprado 12 autobuses nuevos diésel que hemos puesto en funcionamiento hace poco y que van a ser los últimos diésel que compremos. El problema es que los autobuses eléctricos puros le queda mucho por avanzar todavía. Y son muy caros. Yo siempre pongo el ejemplo de Bilbao, porque mi compañero Alfonso Gil es el concejal de movilidad de allí, con el que hablo de vez en cuando. Los últimos vehículos, los últimos autobuses que ha comprado Bilbao, eléctricos, les ha supuesto un coste de 600.000 euros. Más 200.000 euros porque a los 6 años hay que cambiar las baterías.
Claro, ese coste en estos momentos para un ayuntamiento como el de Valladolid no es asumible, porque tenemos una flota muy envejecida. Si tuviéramos una flota normal, como en el resto de España, pues a lo mejor nos podríamos permitir comprar algunos autobuses eléctricos a 600.000 euros. Pero el problema es que de la flota, de los 150 autobuses que tenemos, hay 60 que tienen 20 años. Y por tanto, considerando que la vida útil de un autobús urbano son 12, 13 años, no más, pues tenemos una flota absolutamente envejecida. Y el futuro está por el eléctrico, tanto en el transporte público como en el taxi, por ejemplo, como incluso en los vehículos particulares. Pero yo creo que todavía le queda por avanzar, le queda por ajustar precios y bueno, pues ahí está la iniciativa del Ayuntamiento, de la Administración y bueno, pues hoy mismo, esta mañana mismo, el concejal de Hacienda y Personal daba algunos datos acerca de la convocatoria pública que se ha realizado para vehículos eléctricos, que se ha cubierto en gran parte lo destinado a los vehículos de reparto. Los taxis parece que no han entrado como hubiera sido deseable y bueno, pues se va a abrir una nueva convocatoria más abierta y se van a instalar algunos puntos de recarga, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de que vaya entrando en los ciudadanos la apuesta por lo eléctrico en el uso diario de la actividad y también en el particular. Bueno, interpreto sus palabras que el verdadero problema está en que todavía es excesivamente caro. También, yo creo que eso también. Yo creo que los precios tienen que bajar y también tiene que evolucionar. También tiene que evolucionar. Lógicamente, ¿por qué nos financia Europa una parte de los 5 autobuses eléctricos? Porque es un proyecto pionero y en fase de pruebas. Tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Están probando de alguna forma con nosotros para, si la experiencia sale bien, poderlo implantar en otras ciudades de España y de Europa. Pero bueno, yo creo que tenemos que arriesgarnos y desde luego que Valladolid debe estar en la punta de lanza en ese sentido de una movilidad más sostenible. Por eso yo creo que el Rema Urban pues, es un proyecto europeo muy positivo para Valladolid y que nos permite pues, estar a la vanguardia en algunas cuestiones, ¿no? Como el tema de la movilidad eléctrica. Otro elemento mayor es del vehículo eléctrico, lo habíamos mencionado antes, es el uso de la bicicleta. Está el proyecto, bueno, que es una realidad ya, también lo tienen otras ciudades, de compartir un carril para el uso de bicicletas y de vehículos con una limitación específica de velocidad, con la prioridad para las bicicletas, etcétera, etcétera. Sabemos que existe carril bici por determinadas cuestiones, pero yo no sé si en este sentido el Ayuntamiento tiene algún plan más, alguna idea más para mejorar o incentivar el uso de la bicicleta. Sí, pues mire, muchas cosas. El año pasado pusimos 50 y tantos aparcamientos para bicicletas, para 600 y pico bicis, que era algo muy demandado, y en estos momentos ya no tenemos ninguna petición pendiente de nuevos aparcamientos de bicis porque hemos llenado bastante la ciudad de esa necesidad. Hemos puesto en marcha los nuevos ciclocarriles de algo más de 4 kilómetros en el centro de la ciudad, ciclocarriles, ciclovías, la línea de detención adelantada también para dar más seguridad a las bicis y a las motos, y para el año que viene tenemos un nuevo contrato para ampliar esa red de ciclocarriles. Y luego, por otro lado, hay una demanda de falta de información quizá acerca de la normativa ciclista, y bueno, pues en colaboración con la Asamblea Ciclista hemos tratado de hacer este tipo de este folleto y esta campaña de forma que pues muy sencilla y muy atractiva se explica lo que se puede y lo que no se puede hacer por parte de la bici, ¿no? Que no se puede circular por aceras, por ejemplo, o que es mejor para ir más seguro circular por el centro de la calzada. Bueno, pues determinadas consideraciones que pueden ayudar tanto a los peatones como al usuario de la bici en el día a día y en el convivir, ¿no? Entre peatones, conductores y ciclistas. Y yo creo que bueno, el servicio público de alquiler de bicicletas funciona bastante bien, podría funcionar mejor y estamos tratando de mejorarle también. Yo creo que es una cuestión de suma de cosas, ¿no?
el argumento de que en Valladolid es que hace mucho frío para usar la bici, pues no vale, porque hay en otras ciudades europeas que también hace frío y se usa mucho más la bici, ¿no? Yo creo que aquí tenemos algunos años de retraso en la potenciación del uso de la bici y que pues vamos recuperando espacio. Porque se trata de usar la bici para movernos en nuestro día a día, no para salir a pasear los domingos. Se trata de usar la bici para desplazarnos a nuestros centros de trabajo o al centro de estudios con normalidad. Y decía antes que una de las cosas que más nos demandan es el tener más seguridad cuando utilizas la bicicleta. Y yo creo que los ciclocarriles precisamente dan más seguridad al ciclista, al usuario de la bici. Porque por donde ahora hay un ciclocarril, antes también iban bicicletas. Lo que pasa es que ahora pues son más visibles. Y el conductor que se pone menos nervioso y no pita al ciclista porque va por el centro del carril y sabe que puede ir por ahí porque está pintada la bici en la calzada, ¿no? Y yo creo que eso le da más seguridad al ciclista por ir por el medio del carril. Y si el conductor tiene que esperar para adelantar del vehículo, para adelantar con garantías, pues tiene que esperar y no pasa nada. No nos pasa nada por esperar 1 minuto, 2 minutos, que es algo también que nos pasa con el transporte público. Yo soy muy partidario de hacer plataformas y sacar al carril el autobús, y precisamente el año que viene vamos a hacer algunas actuaciones en algunas paradas de autobús para hacerlas más accesibles para personas con discapacidad y con movilidad reducida y para ganar también en velocidad comercial. Y les pongo un ejemplo, es la parada de Plaza España, donde se va a hacer una actuación por parte del área de urbanismo para mejorar la accesibilidad de esa parada. En estos momentos es una parada fundamental en Valladolid, un nudo de comunicaciones, la parada de autobús de Plaza España. En estos momentos el autobús, además por ahí pasan algunos articulados. El autobús entra en la dársena, a veces hay algún coche allí mal aparcado, a veces no puede girar bien el conductor, no puede desplegar la rampa para discapacitados para que suba a la silla de ruedas porque no se ha podido acercar al bordillo, después le tiene que esperar un poco a que pasen el resto de vehículos para salir. Al final estamos dando un mal servicio, tiene problemas el conductor, tiene problemas el usuario y mal. Entonces ahí lo que se va a hacer es sacar la plataforma fuera, el autobús ocupará el carril de la derecha, parará, cargará, descargará viajeros y seguirá, pero sin entrar y salir de la dársena. Y si el coche tiene que esperar detrás, esperará, porque es prioritario el servicio público de autobús. Al final lo que los ciudadanos nos piden es que haya más eficacia en el transporte público. Yo creo que con medidas de este tipo, que parecen menores pero son muy importantes, pues yo creo que va a ayudar a ganar eficacia en el servicio de transporte público. ¿Plantearía también la posibilidad de crear más carriles buses, por ejemplo? Lo estamos estudiando, pero carriles buses reales. Sí, no, claro. Claro, porque al final el que tenemos en el Paseo Isabel la Católica, pues es como que no tenemos nada prácticamente, porque tenemos una fila de aparcamientos a la derecha, hay en el tramo entre Plaza de Poniente y la calle San Quirce, los coches se meten a veces porque no lo saben, otras veces porque van a buscar aparcamiento, y al final pues no es un carril bus real. Yo creo que hay que avanzar en carriles exclusivos para el transporte público y hay que avanzar en priorización de las regulaciones semafóricas también para el transporte público. Yo creo que esos son dos asuntos pendientes que vamos a abordar también con esta reordenación de líneas de Aubasa que vamos a poner en marcha a partir del 2 de enero. Dice que lo están estudiando, lo que es o que lo tienen en mente. Yo no sé si tienen algo en esa mente visualizado ya de alguna zona o de alguna calle en concreto. El tema del Paseo Isabel la Católica, por ejemplo, pues es algo que hay que hacer. Hay algunas peticiones, como por ejemplo López Gómez. Bueno, estamos estudiando algunas vías y algunas posibilidades.
Nos gustaría abordarlo todo a la vez, pero bueno, pues eso es imposible. Y es algo en lo que los técnicos están trabajando. Digo, priorización de regulaciones semafóricas para el transporte público y nuevos carriles bus, pero más reales a lo que hay en estos momentos. En cuanto a esa red de ciclocarriles de la que hablaba, que también le pido lo mismo que Felipe, si nos pudiera quizá adelantar en alguna zona donde se va a ampliar, ha hablado de esa posible ampliación de cara al año que viene, si tienen también algo en mente. Sí, está a punto de salir el contrato, además a licitación, antes de que acabe el año tiene que salir porque es una inversión financieramente sostenible. Y es algo además que hemos estado hablando con la Asamblea Ciclista y que les hemos pedido opinión, nos han hecho muchas propuestas y las hemos podido incorporar. Se trata de cerrar la red de ciclocarriles en el centro de la ciudad y extenderlo hacia los barrios, conectarlo hacia los barrios, de tal forma que podamos dar más seguridad al usuario de la bici para acceder al centro y para salir. Eso va a conllevar también algunas actuaciones de carril bici segregado. No en todos los sitios es necesario hacer ciclocarril, hay zonas donde a lo mejor hay que hacer carril bici segregado. Tiene más coste porque lleva obra, pero es posible hacerlo. Un tramo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, desde la avenida Palencia, donde acaba un carril bici segregado en la calle Soto, le vamos a dar continuidad para conectarle con la avenida Santander, pasando el puente del río Esgueva. Hay un tramo ahí de, no sé cuánto habrá, 300, 400 metros, que no está conectado y se va a conectar ese tramo con carril bici segregado. Hay algunas otras zonas donde también se va a hacer alguna actuación, por ejemplo en el puente de Condesa Hilo para conectarlo con el Parque Ribera de Castilla. Bueno, pues otro tipo de actuaciones, de conexiones de carril bici, que es uno de los grandes problemas que tiene Valladolid, que tiene muchos tramos de carril bici, pero no están conectados entre sí, y eso pues provoca inseguridad al usuario de la bici y problemas al conductor del vehículo también. Esa dificultad de cómo actuar, de cómo comportarnos en el momento en que se acaba el carril bici. Eso es. Hay una, por ejemplo, una conexión que se ha corregido, que era una reclamación histórica, que es el cruce de Gabriel y Galán. Yo creo que ha mejorado sustancialmente para los ciclistas ese cruce en seguridad y en señalización. Bueno, son actuaciones que se tienen que ir acometiendo poco a poco. De cara al año que viene, hemos incorporado en los presupuestos, que están pendientes de aprobarse todavía los presupuestos municipales, una dotación para elaborar un plan director de la bicicleta. Nos parece fundamental establecer unos criterios claros y unas priorizaciones. Y por tanto, bueno, pues en ese marco también tendremos que ver lo que se nos plantea, porque sería un plan para 4 o 6 años y también con criterios claros, de tal forma que sea un instrumento y una herramienta de trabajo, al margen de quien sea el concejal o al margen de quien gobierne, que se pueda utilizar y se pueda aprovechar, ¿no? Yo creo que no es posible que durante estos años, no le ha pasado solo a Valladolid, hayamos estado dando bandazos en cosas tan simples como poner carriles bici rojos o ponerles verdes o ponerles del color de la carretera, ¿no? Bueno, yo creo que hay que establecer criterios uniformes para cosas más complejas, pero para cosas sencillas también, y eso pues nos lo va a dar el plan director que podremos tener el año que viene. Yo no sé en qué punto está, por cambiar un poco de tema, el último conflicto que ha surgido con los taxis. Parece que está enrocado. Ellos votan, deciden una cosa y el ayuntamiento dice que no va a aplicar eso. No, pero no hay conflicto con los taxis. Hay una parte de los taxistas o una asociación o dos asociaciones en concreto. A los ciudadanos cuando cortan el centro con una manifestación desde las 12 hasta las 9:30. Ellos están en su derecho. A mí me gustaría que no ocurriera, pero yo creo que hay que respetar el derecho de todo el mundo a manifestarse como lo estime oportuno. Yo creo que se equivocan y se lo he trasladado además en público, en privado, en reuniones, hemos tenido infinidad de reuniones.
También les he dicho que me molesta especialmente que cuando se manifiestan digan que no les recibimos y que nos hablamos y tal y cual, porque eso no es verdad. Yo me he reunido con ellos en infinidad de ocasiones, como lo hacemos con todo el mundo, a nivel particular y a nivel de colectivo, de asociación. He recibido a taxistas individualmente que han querido trasladarnos su visión y su opinión, porque a lo mejor pueden no compartirla en parte con las asociaciones. Y aquí hay una parte del colectivo que está planteando el tema de la regulación de las 16 horas de limitación. Y lo que les hemos dicho son varias cosas con respecto a esto. Hay una división en el sector clara con este aspecto, en cuanto a la limitación de las 16 horas. No todo el mundo opina que se debería implantar, y el problema es que eso no nos resolvería la situación que tienen. Hay algo que compartimos todos, y es que hay un exceso de licencias en Valladolid, que hay 466. Y yo también les he dicho que me hubiera gustado que hace algunos años, cuando se sacaron las 20 nuevas licencias en el Ayuntamiento de Valladolid, pues que estas voces que se alzan ahora se hubieran alzado entonces para que no se hubieran sacado las 20 nuevas licencias, porque ese es el verdadero problema. ¿Por qué se sacaron en su día, si ya sobraban licencias, 20 nuevas? Fue aquel momento, era aquel momento donde se tenía que haber corregido y se tenía que haber evitado. Y ahora, por tanto, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Y una parte del sector, que no solo son los 466 titulares de licencias, que son también los 130 asalariados. Parece que a esos no cuentan, o que nadie les pregunta. Son 130 familias que también viven del sector del taxi. Y para nosotros, para el Ayuntamiento de Valladolid, su opinión también es importante. Y por tanto hablamos con ellos, lógicamente. Y tienen una preocupación importante con que esa limitación del taxi de 16 horas les perjudique a ellos en su trabajo y que les puedan despedir. Y es una preocupación razonable. Porque claro, cuando nos ponen el ejemplo de Bilbao, que hay una limitación de horas del taxi, es que la situación no es la misma. Es que en Bilbao no hay asalariados. En Bilbao no hay asalariados. Y sacaron las licencias precisamente nuevas en Bilbao para absorber esos asalariados que había. Y en estos momentos no hay asalariados. Por tanto, cuando se compara ciudades y situaciones, hay que comparar en las mismas condiciones. Si no estamos en las mismas condiciones, no es posible compararlo. Y Valladolid tiene que pensar en sus 466 titulares y tiene que pensar en sus 130 asalariados. Y estamos haciendo muchas cosas por favorecer al sector del taxi, muchas. Como por ejemplo la puesta en marcha del área metropolitana, del área de prestación conjunta del taxi, que por fin va a ver la luz, la ordenanza, y por fin se va a poder poner en marcha el servicio después de años hablándolo. Aquí había un tapón, y esa es la realidad, tanto en eso como en el servicio de taxi metropolitano, como en el servicio de transporte metropolitano, que ya está funcionando bien. Y el tapón era el anterior equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Valladolid, porque el resto de variables no han cambiado. La Junta de Castilla y León, el gobierno sigue siendo el mismo que hace algunos años, y el resto de ayuntamientos también. Y en el momento en el que el tapón del gobierno municipal del Partido Popular ha desaparecido, nos ha permitido poder desbloquear el área de prestación conjunta del taxi y ponerlo en marcha, y poner en marcha el transporte metropolitano de autobús, que los 25 municipios ya están disfrutando, incluida la capital, con tarifas, con bonos uniformes y con una única tarifa, con una única tarjeta para todo el servicio. Y estamos dando pasos, pues yo creo que muy importantes, que van a beneficiar no solamente a los 300.000 habitantes de la ciudad, sino también a los otros 100.000 de los 24 pueblos y municipios del entorno de Valladolid, porque hay muchas cosas que tenemos que verlo en clave metropolitana. Ya no estamos, Valladolid no es una ciudad que esté aislada, hay que contar con todo el entorno que tenemos. Yo creo que es fundamental verlo en clave metropolitana muchas de las decisiones que podamos tomar, ¿no? Pues nos hemos quedado sin tiempo. La verdad es que seguro que se nos quedan muchas cosas por preguntar ahí en el tintero, pero bueno,
como el tiempo manda en la tele. Hasta aquí nuestra quinta esquina de esta semana. Luis Vélez, concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, encantado. Un placer. Igualmente también le damos las gracias a nuestros compañeros Felipe Ramos, Luis Huerga, muchas gracias. A todos ustedes también gracias por acompañarnos y como siempre, una recomendación, no me cansaré de hacerlo, El Mundo Diario de Valladolid ya están preparando la portada de mañana, esta ha sido la del día de hoy y a nuestros compañeros de Radio Castilla y León les pueden escuchar a través del 102.8 de FM en el dial de Valladolid y como siempre también les esperamos con la mejor programación en la 8. Hasta la semana que viene.